Este material teórico se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero DISI de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso, lo que vamos a ver nuevamente es un resumen al teórico EVA de hormigón armado, en particular losa. Y lo que no vamos a desarrollar todo el teórico, sino que le vamos a poner palabras a el material, el PDF que ustedes cuentan en la plataforma, para que se comprendan algunos contenidos. En particular, como siempre, vamos a ver los códigos de representación y los códigos de representación de las armaduras. Recordamos lo que significaban los índices. El índice en el corte esquemático se marcaba con centenas y era un corte esquemático de la totalidad del edificio por ningún lugar en particular, en el cual la función que tenía era señalizar cuál era el nivel en el cual se estaba, en ese caso, trabajando o informando los datos de la planta de hormigón armado. En este caso, si estuviera subrayado el nivel de subsuelo, correspondería, si el diseñador y el calculista consideró así que se enumeraba como triple cero ese nivel, correspondería al índice 000. Y a medida que aumenta en altura el edificio, se van aumentando esas centenas, 100, 200, 300, hasta el último nivel, inclusive considerando la azotea. Pero también hay otras formas que se pueden encontrar en los planos de indicar esa planta, además del índice, que puede ser el nivel, y puede ser el nivel como está escrito acá, subsuelo 0, 1, 2, 3, entonces la planta se correspondería a ese nivel en el cual se está detallando, o podría también el nivel, en lugar de decirse 2, 3, 4, 5, 6, podría ser el nivel con respecto a la altura, o sea, decir más la relación es con respecto a el nivel de planta terminada de albañilería. O sea que en nivel tenemos las dos opciones, numerar los niveles o dar el valor de altura con respecto a lo que fue el 00 de la planta de albañilería. Y la tercera forma, que es la más común, índice, y la tercera forma que les voy a mencionar ahora, es indicar planta sobre, y ahí puede ser planta sobre, por ejemplo, nivel de subsuelo, o planta sobre nivel menos 3 metros, si hace referencia a albañilería, o podría ser planta sobre, ¿verdad?, índice 00. En ese caso, cuando hacemos referencia a planta sobre índice 00, lo que estamos diciendo es que nos estamos parando, si nos paráramos en el nivel del subsuelo, correspondería esa planta al techo del subsuelo o al piso del nivel 0 o al piso del índice 100. Bien, mostramos entonces una planta en la cual, ¿verdad?, ya habíamos identificado en el teórico general de hormigón armado lo que correspondía a la losa, lo que correspondía a las vigas y lo que correspondía a los pilares. Ahora lo que vamos a ver es cómo se indican, cómo se enumeran y las armaduras, y cómo se indican las armaduras que tienen esa losa. Entonces, la losa, el área de la losa o el perímetro de la losa, la geometría de la losa está determinada por sus apoyos. En este caso se va a apoyar en una viga, se va a apoyar en esta viga, en esta viga y en esta viga. La viga es este rectángulo que aparece acá dibujado y que tiene la B con un número que, si ustedes ya observan, vieron que dice B200, ¿verdad? B200, o sea que está haciendo referencia al índice, en este caso 200. Y para conocer entonces la losa, que es lo que estamos viendo, tendríamos entonces una de las losas sería este rectángulo azul, el área de la losa que está contigua hacia la derecha sería este otro rectángulo azul, que surgiría, como dije, de el apoyo del perímetro que queda libre de acuerdo a sus apoyos. Podría no tener ningún apoyo, como en este caso, ¿verdad?, que es un balcón, entonces la losa sería desde este límite de la viga 252, ve que acá dice 252, hasta el extremo del rectángulo, porque no tiene ningún apoyo, tiene 3 apoyos libres.
o sea, lo que se dice estaría en ménsula. Bueno, este símbolo que se escribe habitualmente en el centro de la losa, y digo habitualmente porque se trata de escribir en el medio del área de esa losa, muchas veces no se puede escribir allí por la cantidad de información y se desfasa, pero se debe escribir o se intenta escribir en el centro centralizado, y también pueden aparecer líneas, que en este caso no están, pero líneas que unan los vértices, dos vértices opuestos, que pueden ser el vértice inferior izquierdo y el derecho superior, o podía ser el izquierdo superior y el derecho inferior, o sea, podría haber una línea que cruzara de esta forma, se interrumpe cuando aparece este símbolo, y que cruzara de esta forma y se interrumpe cuando aparece este símbolo. Ese símbolo está dando datos que no aporta la planta, solamente el dibujo de la planta, sino que son necesarios darlos escritos. Entonces, acá lo que tenemos con estos datos es que me está diciendo el espesor de la losa. Ya vimos que teníamos el ancho y el largo de cada losa, y ahora este número que aparece escrito en el interior de estos 4 líneas que se cruzan es el espesor de la losa. Este 10 está expresado en centímetros. O sea que yo sé que esa losa tiene 10 centímetros, o sea que esta altura de la losa, que en este caso es un prisma de hormigón, pero recordamos que puede ser horizontal, como está acá, podía ser inclinado, podía ser una bóveda, o sea, podía ser curvo, podía tener un paraboloide, o sea, podía tener la forma que tuviera, pero siempre tiene un espesor, el hormigón, para contener las armaduras dentro, o los hierros, y por lo tanto ese espesor entonces se indica, ¿verdad?, dentro de estas 4 líneas que se dibujan, y que estarían, repito nuevamente, dibujadas en el centro, todo ese símbolo de lo que es el área de la losa. Ahora, yo sé el espesor, pero ¿cómo sé el largo y el ancho de la losa? El largo y el ancho de cada una de las losas. Bueno, eso una forma es que aparezca la coordenada, ¿verdad? La coordenada, que aparezca acotado, que no es lo habitual. Lo habitual es escribir un eje de coordenadas en algún punto, eso también lo decide el diseñador, el calculista, dónde es conveniente, de acuerdo a la construcción, ubicar este eje de coordenadas 0, 0, y a partir de ese eje de coordenadas 0, 0, del punto 0, 0, que va a definir en X y en Y, no en altura, solo en X y en Y, a partir de allí se dibujan o se escriben lo que se llaman coordenadas acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él mide o dibuja o sabe la dimensión que hay entre este eje 0, 0 y este lado de la losa o de la viga, y lo escribe acá con un valor. Lo puede escribir con una línea como está acá, y al costado de la línea lo podría escribir solo, o lo podría tener con una flechita. Muchas veces lo van a encontrar con una flechita, como se escriben los niveles en cortes verticales de albañilería, con el número, que es la distancia, repito, entonces en X, esta distancia en X. Y luego son acumuladas porque yo sumo esta nueva distancia, o sea, en este caso que corresponde a la losa, y escribo este valor 729. O sea que si yo midiera del 0, 0 hasta acá con un escalímetro, o lo midiera en CAD, debería darme 729. 729 ¿qué? Nuevamente centímetros. Todos los valores que están escritos, todas las dimensiones, excepto una que les voy a indicar después, y excepto aquellas que se puedan indicar en particular, se escriben en centímetros. Bueno, eso sería entonces la forma de saber el área de la losa, ¿verdad? Yo tendría que buscar el 0, 0, el eje de coordenadas 0, 0, y ver entonces si hay coordenadas que me permitan, ¿verdad?, definir este plomo de viga, o este lado de la losa, este lado de la losa, y lo mismo sería con respecto al ancho, o sea, en el sentido de la coordenada Y. ¿Por qué dije que en altura no? Porque en altura aparecen estos niveles, que si ustedes miran, los niveles están
próximos, se acostumbran a escribir próximos a este símbolo, donde este nivel corresponde al fondo de losa, o sea, corresponde no al 00 de albañilería ni al 00 de los índices, sino que corresponde a este fondo de losa, la parte superior del encofrado, donde yo cuando llene de hormigón, en el caso que les estoy mostrando, quedaría la parte superior de la losa a 10 centímetros de este fondo de losa. ¿Por qué? Porque en este caso lo tengo a 00, pero podría tener una altura que me permita relacionar este fondo de losa con otro fondo de losa que fuera más bajo o más alto o igual. Lo último que menciono es, con respecto a las dimensiones, ya vimos en XY y vimos en altura, lo último que menciono, bueno, y el espesor de la losa, lo último que menciono es cómo se numeran. Se indican con la letra L, luego se indican por centena, aunque en la planta no se haya indicado como planta índice 200. Igual se deberían indicar por centena, en este caso la planta podría decir planta índice 200 o podría decir planta sobre índice 100, ¿verdad? Y para poder decir qué nivel es este, deberíamos conocer el plano de albañilería para saber si esto es el nivel 3, 4, 5 o un segundo subsuelo, ¿verdad? Bien, entonces ya sabemos, se numeran entonces con la centena. Puede estar esto recuadrado como está aquí o puede estar simplemente libre. Lo importante es que esté junto al símbolo, ¿verdad?, que especifica por ahora lo que vimos, el nivel y el espesor de la losa, 10 en este caso, 8 en este caso, 10 en este caso, ¿verdad? Y se numeran de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Quiere decir según dónde esté ubicado el rótulo de la lámina. Si el rótulo de la lámina, esta planta, estuviera ubicado, como les estoy marcando acá, en el borde inferior derecho, esta debería haber sido la losa 201, la 202, la 203, la 204, la 205, la 206, la 207, la 208. ¿Verdad? Siempre se empieza a numerar por la losa que está en el extremo superior izquierdo, ¿verdad? Y ahí se sigue en horizontal y se vuelve con la segunda línea de losas o las segundas losas que se encontraron. Bien, o sea que vimos la numeración, vimos las dimensiones que corresponde, ya empezamos a ver las armaduras que hay dentro de ese espesor de hormigón de losa, ¿verdad? Que tiene un ancho, un largo y una determinada altura o espesor de losa. Y ahora vamos a ver, antes de ver las armaduras o los hierros, vamos a ver algún caso que se puede presentar común, que se puede presentar en losas, tanto que sean horizontales, inclinadas, prismáticas, curvas, que son huecos. Estos huecos de la losa pueden surgir, por ejemplo, porque, como en este caso, puede haber un hueco que no está señalizado con una cruz, ¿verdad? Pero tampoco hay una losa, no marca el símbolo de losa, o sea que se sabe que allí no hay losa, y de pronto es para el ascensor o para escaleras, o un hueco interior que pueda ser un patio o una ventilación. En la losa puede surgir acá, ¿verdad?, huecos, estos sí están marcados con cruz, o les dice hueco escrito, ¿verdad?, que yo debería tener también las dimensiones con las cotas, ¿verdad?, acumuladas, o acotado, o escrito, hueco de tanto por tanto, ¿verdad?, dar sus dimensiones de ancho y largo, y estos huecos más pequeños surgen como consecuencia de, por ejemplo, un hueco para un ducto de ventilación de los baños, o un hueco como ducto para bajada de caños, ¿verdad? De caños de sanitaria, por ejemplo. O porque en el diseño se decidió dejar un hueco allí, dentro de esa losa, porque tiene un diseño de albañilería particular. O un ducto de una chimenea podría ser también, ¿verdad? Bueno, entonces, sabemos entonces cómo se ubican, reconocemos el hueco, ¿verdad? Y lo otro que vemos acá es el caso de una losa descendida. Una losa descendida es cuando tiene un nivel más bajo que las que están contiguas. Entonces, si miramos, este es el mismo plano anterior, que las losas estaban a un nivel 0,0,
y en esta vemos que dice -20. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el fondo de esta losa, por ejemplo, si yo hiciera un corte, o sea, si yo cortara por acá, ¿verdad? Y viera, como es este corte, ¿verdad? Si yo cortara por acá y viera entonces esta losa, la viga y la losa de 8 y esta de 10, lo que tendría entonces sería que este espesor de losa tiene 10, este espesor de losa tendría todo el hormigón 8, y en este caso tenemos un escalón, como muestra allí, de 0,20. Quiere decir que entre esta parte de esta losa y esta parte inferior de esta losa habría, ¿verdad?, la diferencia que marca esos niveles de losa, porque repito, son, salvo indicación contraria, nivel de fondo de losa. Ese nivel de fondo de losa a veces lo pueden encontrar como NFL y luego el valor, o lo pueden encontrar como el símbolo de nivel, ¿verdad? A veces dice N solamente, pero siempre sabemos que va a dar un valor escrito. El ideal es escribir el símbolo de nivel, aclarar en referencias que se trata de que ese dato corresponde a el nivel del fondo de la losa. Bueno, entonces ya vimos que esto es, aclaro, esto es el contrapiso, o sea, es el relleno que se coloca, que se construye antes de lo que sería el piso terminado, o sea, por encima del contrapiso habría baldosa, parqué, podía ser, no sé, simplemente una moquette, y este escalón puede surgir, porque no hay contrapiso, ¿verdad? No hay contrapiso que nivele y que deje los dos pisos a la misma altura, sino que yo quiero que haya un escalón, que haya contrapiso, pero que haya un escalón, porque en el anteproyecto, en el diseño del anteproyecto, se planteaba ahí una diferencia, ¿verdad?, de altura, de pronto entre un comedor y un estar, por mencionar algo, o es lo común que haya el mismo nivel de piso entre un dormitorio y un baño, entre un estar y un baño, o entre los demás locales de la casa y un baño, pero que tenga que existir esta diferencia, porque acá se ubican la boca de desagüe, la pileta de patio, los caños de desagüe, por ejemplo, de los baños, como puede ser el inodoro, la pileta, la ducha, y también puede haber algún caño de abastecimiento, agua caliente, agua fría, que cruce por este sector. Los caños de abastecimiento en general se dejan por las paredes, pero podía necesitarse cruzar. En particular, esta altura se calcula y se deja para que crucen, para ubicar, como dije antes, bocas de desagüe, piletas de patio y desagües, los caños de desagüe de las cañerías del baño. O sea que acá vimos entonces losa encendida que se marca 45, ¿verdad? Vimos que tiene que tener el nivel y el nivel con respecto a la de al lado o a las de al lado. Vimos los huecos que pueden existir en esas losas. Acá vemos el caso de, por ejemplo, cuando se arma la losa con la viga ya, ¿verdad? Estuvimos hablando de las vigas y los apoyos, y entonces vemos acá el fondo de la losa, ¿verdad? O sea, el fondo que tengo acá de la losa, que va a ser la parte superior del encofrado, de madera o de metal, el espesor de la losa. Luego acá estarían todos los hierros que vamos a ver ahora a continuación, y esta sería la viga, y si tuviéramos del otro lado otra viga, continuaría al mismo nivel, o estaría enganchándose acá abajo, o estaría una abajo y la otra arriba. De modo que cuando se llene, esto tenga sus hierros, esto tenga sus hierros, pero se genere un trabajo en conjunto de todo el hormigón armado. Bueno, ahora vamos a ver armaduras, lo que se llama las mallas, la malla o las mallas de la losa o de las losas. Entonces, ¿dónde están esos datos? Acá les puse otro ejemplo porque es más claro, me pareció, que el anterior, y también para que vieran otro ejemplo diferente, en el cual tenemos numerada la losa, en este caso como 101, ¿verdad? La losa 101, cerca del símbolo tenemos las líneas, ¿verdad?, que cruzan y vinculan dos vértices opuestos, que no cruzan el símbolo está prácticamente centrado. Esta losa 101, el área estaría definida por este límite
interior del muro de contención. MC es muro de contención, puede ser un muro de hormigón armado de contención, en este caso la losa se apoya en ese muro de contención. Por este muro de contención quedaría definida por este límite, en este caso por esta viga, o sea, por esta línea que aparece acá de la viga, y por esta viga, por esta línea que aparece acá de la viga. O sea que el rectángulo, este rectángulo me daría el área, y si yo quisiera el volumen, tendría el espesor de la losa de 12 centímetros, como vimos antes. Bueno, habíamos visto este símbolo que se ubicaba centrado con la losa y con el espesor. Bueno, ese símbolo lo que me está indicando también son la malla, o sea, los hierros, ¿verdad?, que conforman, que estarían dentro de la losa de hormigón. Entonces, podemos tener, ¿verdad?, esta nomenclatura. Esta es una nomenclatura general, no quiere decir que la vayan a encontrar en el símbolo de losa. Yo la voy a dar general ahora, porque así, si nos volvemos a encontrar con ella, ya sabemos de qué se trata. Entonces, cada vez que tenemos el símbolo de phi y a la derecha un número, eso, como dice acá, se expresa, es el único valor que se expresa, salvo indicación contraria, en la lámina, en planos de hormigón armado, en milímetros. Y corresponde al diámetro de los hierros, ¿verdad?, en este caso de la armadura de la losa. Si antes de ese phi tenemos un número, eso es el número de varillas. O sea, esta es una varilla, ¿verdad? Esto es una varilla, esta es otra varilla. O sea, sería el número de varillas que tendríamos de ese diámetro. Si hay una, no se especifica nada, se empieza a especificar a partir de 2, 3, 4, 5. Si a la derecha del phi y del diámetro tenemos que dice C, o C barra, o solo barra, o está escrito cada, y luego un valor, este valor nuevamente se expresa como los otros valores del espesor que vimos y los restantes valores que están en el plano, nuevamente en centímetros. Y quiere decir que es la separación que habría entre una varilla y otra. Bueno, esta es una nomenclatura general, repito, que tienen que recordar, porque la vamos a ver en pilares y en vigas. Ahora acá en losas la vamos a ver cuando se dé la forma de los hierros, de la armadura, de la malla. En este caso, en este símbolo, lo que tenemos es que nos indica, los hierros es una malla, ¿verdad? Una malla significa que voy a tener hierros en el sentido X y hierros en todo el área de la losa o en todo el volumen de la losa, hierros en el sentido X y en el sentido Y. Y es una malla no quiere decir que estén entrecruzados, sino que pueden estar, como se muestra acá, los que están en el sentido X abajo, y siempre están abajo de los que vienen en el sentido Y. O pueden estar como en esta ampliación, ¿verdad? Pueden estar ubicados de forma opuesta. Puede estar que el que esté en el sentido X esté arriba, y cuando digo arriba me refiero contiguo, yuxtapuesto, apoyado, en el que viene en el sentido Y. Estos hierros se atan con hierro dulce, o puede ser una malla electrosoldada, ¿verdad? Eso lo define el diseñador y tiene que estar escrito en referencias en el plano o escrito junto al símbolo que identifica cada losa, porque si ustedes están en obra y recuerden que estos planos se calculan, se diseñan para después construirse, para pedir los trámites, pero el fin último es construirse, ustedes en obra tienen que tener esos datos para realizar la dirección de obra. Por lo tanto, entonces, saben si los van a tener que atar o tienen que presupuestar una malla electrosoldada y, bueno, y pedir que lleven hasta el lugar la malla electrosoldada. En este caso, entonces, tenemos que, ya sabemos que tenemos que tener entonces qué datos. Si ustedes tienen que construir esto, bueno, el diámetro, porque pueden ser todos iguales en obra, o puede ser que yo tenga diámetros diferentes, incluso en la misma malla tenga diámetros diferentes. Lo otro que seguramente van a tener que controlar son estas distancias, estas distancias, estas distancias y estas distancias en el sentido Y.
Lo otro que van a tener que verificar o que controlar es la forma que va a tener esos hierros. Entonces, todos esos datos en la losa están escritos en la misma losa y dibujados en la losa. A veces pueden tener algún detalle, si no es claro dibujarlo en la losa, pueden tener datos en notas y referencias, pero se intenta dibujar todos en el rectángulo o la forma que tenga, la geometría que tenga la losa, de manera de tener todos los datos en la misma planta. Bien, entonces esos datos están escritos acá, que se corresponden con esa malla. Si yo miro, tengo nuevamente este símbolo y tengo entonces que estas líneas que tienen en este sentido paralelo al eje Y están representando los hierros que vienen en este sentido, o sea, los hierros que cruzarían en este sentido como les estoy marcando con el cursor. Y si yo tengo los hierros en este sentido, en sentido horizontal, ¿verdad? O paralelo al eje X, son los hierros que vienen armados en este aspecto, en este sentido. Entonces, disculpen un segundo que voy a ver si puedo ponerles opciones de puntero con puntero láser acá. Ahí está. Serían estas las que vienen en el sentido X, o sea, estas, y esta es la que viene en el sentido Y, o sea, estas, y estas que correrían en este sentido. ¿Cómo es el diámetro? Bueno, porque el diámetro está escrito acá, ¿verdad? El diámetro me dice que las que vienen en este sentido son de Φ 6 milímetros, a veces en lugar de tenerlo del lado derecho lo pueden tener del lado izquierdo, y las que vienen en el sentido de las I son de Φ 8 y lo pueden tener en este o en esta línea, en este segmento de recta. ¿Qué serían estos? Si esto se correspondiera con esta malla, quiere decir que entonces estas serían de Φ 6 y las de Φ 8 serían estas otras. O sea que repito, las de Φ 8 correrían así y las de Φ 6 correrían así. Lo otro que dijimos que tenemos que conocer es la separación. Bueno, la separación está escrita acá. O sea, entre esta línea y esta línea, que eran las de Φ 8 y que venían en el sentido I, escribo este valor, 14 centímetros, que serían estas distancias. Esta distancia de acá a acá, esta distancia de acá a acá, y el siguiente hierro. Y si yo tengo en este sentido escrito el 12 a la izquierda o a la derecha, representa entonces la distancia entre este hierro que les estoy marcando y estos hierros que les estoy marcando. Entre este hierro y este hierro habría una separación de 12 centímetros, o sea, entre este 12 y este 12 y el siguiente 12. O sea que ahora ya sabemos los diámetros que tienen las varillas, que no son iguales, hay una diferencia en un sentido X y en un sentido Y. Las del sentido Y tienen 2 milímetros, ¿verdad?, de diámetro, mayores que las del sentido X, y a su vez las del sentido X son 2 centímetros, tienen 2 centímetros menos de distancia cuando yo las vaya a ubicar que las que ubico en el sentido de las Y. Bien, ¿qué otro dato tengo que conocer? Bueno, tengo que saber cómo son esos hierros. Ya sé que los voy a ubicar todos en el ancho y en el largo de la losa, porque pude definir el área de la losa. Sé los diámetros y sé la separación entre ellos. Pero ahora me queda saber la forma. Y acá aparecen hierros que esta forma, a una normalización. Entonces se acostumbra a dibujar, ¿verdad?, dos hierros, sí, hay hierros que tienen diferente forma, y son estas líneas, con estos ganchos en los extremos y estas formas, ¿verdad?, que se quiebran acá, que les aparecen, que van en el sentido estos de las X, y estos dos que aparecen acá, que se repiten en todo el largo de la losa, guían en el sentido de las Y. Entonces tendríamos que acá, por ejemplo, vieron que dice Φ 6, y estos que vienen paralelos al eje X son Φ 6, diámetro 6, cada 24 centímetros. ¿Y por qué dice cada 24 centímetros y no cada 12, como indicaba el símbolo de la losa, de la malla, de la armadura? Porque hay un hierro que es doblado, ¿verdad? Que este hierro, cuando dobla del lado izquierdo de esta forma y dobla del lado derecho de esta forma, se denomina hierro B, por normalización.
y a los 12 hay un hierro B, a los otros 12 habría un hierro a los 12 un hierro B, a los 12 un hierro A, o sea, se estarían intercalando un hierro A y un hierro B, y entre ellos quedarían los 12 centímetros, pero a su vez entre un hierro A recto y otro hierro A recto, habrían 24 centímetros. Bueno, lo mismo sucede con los hierros I, ¿verdad? Si todos fueran rectos, se indica que todos son rectos, ¿verdad? En este caso nuevamente se dobla, hay un hierro A, que es de Φ8, como habíamos visto, ¿verdad? Y sé que es A porque en el otro extremo tiene este mismo gancho, y este también es B, que lo vi yo antes, ¿verdad? Y tiene ese mismo gancho, y entonces esos hierros que estaban cada 14, era 14, 14, 14, 14, ahora estaría el recto al siguiente recto cada 28, porque en el medio se intercalaría un B. Bueno, eso lo define también el diseñador, el calculista, y aquel que esté en obra, como puede ser el día de mañana ustedes hayan calculado y diseñado la estructura o no, que llegue el plano de un estudio de arquitectura o de ingeniería que se calculó y se diseñó, ustedes tienen que verificar que en obra y guiar que en obra, ¿verdad? Dirigir en obra que se construya de esta forma. Bueno, entonces ya vimos cómo identificamos la forma que tienen los hierros de esa malla, si fueran todos sin doblar o alguno fuera doblado, el diámetro que tienen, ¿verdad? Que puede ser el mismo, puede ser diferente, la separación que hay entre ellos, en X y en Y, y ahora lo que vamos a ver a continuación es, ¿verdad? Acá vemos los hierros, ¿verdad? Que se ponen, ¿verdad? Cuando decimos arriba y abajo, vieron que está atada la malla, quiere decir que esa malla va toda en la parte inferior de la losa o en la parte superior de la losa, ¿verdad? Y los hierros que veíamos en la diapo anterior, a ver si puedo volver a la diapo anterior, ahí está, que veíamos en la diapo anterior, por ejemplo, que se metían, ¿verdad? Vieron que se metían acá adentro, vemos en esta diapo, acá que se están metiendo, en este caso hasta llegar a la viga. Este sería el límite de lo que correspondería al prisma de la viga, ¿verdad? Que si bien, repito, cuando se llena de hormigón, y bueno, y la idea obviamente es que sea así, que todo este volumen, viga y losa y pilar, trabajen en conjunto, ¿verdad? Trabajen como los huesos, como el esqueleto del cuerpo humano, todo en conjunto, cuando se van a calcular y a diseñar, se separan por elementos estructurales, viga, pilar, losa, bueno, si tuviéramos cimentación. Bien, mostramos entonces acá los hierros. Pasamos ahora a ver lo otro que nos falta, porque vimos cómo se ubicaban y se separaban y la forma que tenían y sus diámetros. Pero ahora vieron que acá uno iba por abajo y otro iba por arriba. Y acá uno iba por abajo, el que acá estaba abajo, en el sentido de las X, acá se pone, se ata arriba del otro. Bueno, y en este caso, el que va en el sentido de las X está abajo y el que va en el sentido de las Y están todos arriba, atados arriba, justapuestos, contiguos arriba. Bueno, ese dato, ¿dónde lo tengo? Y también lo define el diseñador, pero ustedes lo deben indicar. Entonces, en este caso yo les muestro, ¿verdad? Una nota, referencia, la saqué, estaba escrita arriba del rótulo, la recorté, que indica que se va a dibujar este esquema junto al símbolo de la losa, o sea, el símbolo de la losa era aquel recuadro que vimos con las dos líneas, y los phi, y el valor en el medio, que era su espesor, y los otros valores de separación de los hierros, y me dice acá entonces que, me indica que los que van en el sentido X están abajo, y este puntito significa los que van en el sentido de las Y, o al revés. Entonces, acá tenemos que si estamos considerando este caso que les estoy marcando acá, el hierro que va abajo y se vería como una línea longitudinal, es el que va en el sentido de las X. O sea, este sería el símbolo que le correspondería, este símbolo le correspondería a este caso,
¿verdad? Veo este como una línea y este como un círculo, acá lo pueden apreciar, y le correspondería a este caso. Este caso que tenemos acá sería para indicar una malla que se armara de esta forma. O sea, este caso, con los hierros que van en el sentido de las Y, abajo de los que van en el sentido de las X, sería este caso que aparece acá. Bien, ¿eso dónde se indica? Bueno, eso ya vimos que se indica junto a la losa, junto al L, debería estar indicado ese simbolito, ¿verdad? Debería estar indicado ese simbolito, debería estar junto a la losa y junto al nivel, que forma parte de todos estos datos, debería estar indicado allí. Bueno, acá nuevamente vemos el espesor de la losa, vemos su ancho, y lo que vamos a ver ahora es si esa malla, que ya sabemos los diámetros que tiene, cómo se arma, la forma que tienen los hierros, ¿verdad? Cuántos se separan, vemos, ya sabemos cuál se ponía arriba, ¿verdad? Si estos o estos. Ahora lo que vamos a ver es esa malla con respecto al espesor de la losa, si este es el espesor total de la losa, ¿verdad? Este espesor de la losa, este 12 que tengo acá, que es el volumen de hormigón, cuando yo mire la losa terminada, después que se llenó, me va a quedar ese prisma de 12 centímetros. Bueno, ¿cómo se ubica? Tiene malla inferior, o sea que se ubica lo más cercano a el nivel de fondo de esa losa, y malla superior, o sea que se va a ubicar lo más cercana a la parte superior de esa losa, o puede ser que tenga solamente, que este no exista, que tenga solamente la malla inferior, o que ésta no exista y tenga solamente la malla superior. Este ejemplo que les estoy mostrando no quiere decir que las losas tengan malla superior y malla inferior siempre. No quiere decir que esta malla que está acá se repita arriba y abajo, sino que esta malla que está acá, como no está indicada que es superior y no hay nada que esté en ménsula, o sea que esté libre, como vimos antes, ¿se acuerdan cuando vimos cómo se enumeraban las losas en el plano general? O sea que solamente tuviera un apoyo de un lado o de dos lados, o de tres lados podía ser, pero que un lado estuviera en ménsula, ¿verdad? Parte de ella estuviera en ménsula, entonces que la losa se fuera a deformar de esta forma, cayera así, se doblara así, ¿verdad? Entonces podemos suponer, si no lo indica, que solamente tiene malla inferior por defecto en toda la losa porque está apoyada en sus cuatro lados. Entonces, repito, yo les puse acá, para no superponer más imágenes, les puse el caso de malla superior y malla inferior en el espesor de esa losa. Pero podíamos tener solamente inferior, que sería este caso, como es por defecto, o podía ser solamente superior, o repito, podía ser que en alguna zona o que en toda la losa necesitara este tipo de esfuerzos por cómo se va a deformar, necesitara tener este tipo de armadura, el hierro, que tiene un aporte particular, un trabajo particular dentro del hormigón, que lo van a aprender en cursos superiores, ¿verdad? Cuando trabajen con hormigón armado, entonces necesitara doble malla. ¿Cuál es la separación entre el último hierro y el borde de hormigón? Entre el último hierro y el borde de hormigón. Bueno, esa separación entre el hierro y el borde de hormigón tiene que estar indicada, como dice acá. Salvo indicación expresa, se trata de malla inferior con recubrimiento de 1 centímetro. Esto está normalizado, esta separación, o sea, la separación que hay entre esta cara inferior, de la parte inferior de este hierro, y el borde de donde termina el hormigón, o donde inicia el hormigón, como prefieran, ¿verdad?, de lo que es el espesor de esta losa, eso es determinado por normativa, y depende entonces si la losa, en ese caso lo indicaba, habitualmente un buen plano indica esos datos para no dejarlo a criterio de el que está dirigiendo la obra, sino que el que está dirigiendo la obra, como su nombre lo indica, se tiene que dedicar a seguir los datos del plano, de la lámina o de las láminas, te indica sobre el rótulo en notas y referencias, y así, pero está normalizado porque, por ejemplo,
puede ser, esa separación es mayor cuando estamos bajo tierra, en una cimentación, cuando estamos cerca del mar y es una losa, por ejemplo, exterior, como puede ser una cubierta, es menor cuando es interior, ¿verdad? Un dormitorio o cualquier local que ustedes estuvieran dentro de todo el edificio, ¿verdad? Y es entonces, repito, este colchoncito que estoy marcando acá y este colchoncito que estoy marcando acá, que va a proteger el hierro, que va a proteger el hierro, eso nunca debería quedar el hierro visto, porque se puede corroer, se va a desprender, se van a generar huecos, sino que ese colchón, ¿verdad? Pero por la forma de trabajo, además de protegerlo, por la forma de trabajo debe estar lo más cercano por cómo se va a deformar ese elemento estructural losa. Bueno, entonces ya vimos una cantidad de datos que deberían estar en el medio, escritos y dibujados en todo lo que es el área de la losa. Tiene que estar delimitada, ¿verdad? Por muros de contención, por vigas, puede estar no delimitada, porque entonces está en ménsula, ¿verdad? Allí no tengo ningún elemento de apoyo. En el centro, que se vincula con estas líneas, tendríamos el símbolo que me indica su espesor en el medio, o sea, la altura, el espesor que tendría la totalidad de hormigón de esa losa, maciza, sea curva, sea inclinada o sea horizontal, como es en este caso. Luego tendríamos el número de la losa, deberíamos tener el nivel, ¿verdad? Escrito para relacionar una losa con la otra, saber si estamos con losas descendidas o no. Debería estar rayada si es losa descendida. Luego deberíamos tener el símbolo que nos indica, como vimos antes, cuál hierro va de estos dos, ¿verdad? Cuál hierro va arriba, si este va arriba o si el puntito tendría esta línea horizontal acá y el puntito arriba, ¿verdad? Y luego las armaduras, ¿verdad? Con respecto a las armaduras, los diámetros, las separaciones, y acá la forma del doblado y el tipo de armadura que yo tendría, ¿verdad? Que podía ser alguna forma particular o las formas normalizadas como la A, que ya les mostré, y la B, que ya les mostré. Bueno, seguimos avanzando y ahora, en este caso, lo que vamos a ver es, vamos a ver, déjenme ver un poco acá. Vamos a volver para atrás y vamos a ver entonces qué significan estos números y este número. Este número y este número de los hierros significan del eje, que es el apoyo en este caso, cuánto yo tengo, si tuviera, que prolongar hacia el lado derecho o antes de doblarlo, ¿verdad? En este caso, dobla acá antes de doblarlo, como acá antes de doblarlo, cuántos centímetros tengo que dejar, ¿verdad? Que crucen para que esta losa, los hierros de esta losa se enganchen con los de esta y haya un aporte, ¿verdad? En los esfuerzos, y antes de doblar, cuánto tengo que dejar. O sea que estos números que aparecen acá nuevamente están en centímetros y me están mostrando estos valores que tengo acá y estos valores que tengo acá. Que si no me equivoco, después hay una diapo que lo voy a desarrollar un poco más. Pasamos a la diapo siguiente, y entonces acá tenemos, ¿verdad?, la losa descendida, tenemos el nivel, tenemos la 12, la 13, la 14, tenemos el nivel 0,2, 0,2, más 0,2, más 0,2 y menos 0,20, o sea que hay diferencia entre esta losa, y esta losa, por eso esta está rayada. Vimos el hueco de la losa, y ahora vamos a ver acá otros armaduras que pueden aparecer. Que cuando tenemos un hueco, como acá, aparecen escritas, ¿verdad? Así, o aparecen acá, ¿verdad? Que aparecen con una línea, como un eje. Quiere decir que en este eje se van a colocar los hierros dentro de esa losa, de ese volumen de hormigón. Además de estos de la malla, quiere decir que el que diseñó y calculó decidió que hay que sumarle estos hierros por los esfuerzos que va a tener esa losa. Hasta acá, de acá hasta acá, y acá alrededor de este hueco, ¿verdad? Hay también hierros de refuerzo,
como dice acá, pueden aparecer con ref o R, refuerzo, o pueden no decir eso y directamente decir el tipo de hierro normalizado. Acá les vuelvo a mostrar el hierro normalizado que se denomina A mayúscula, es un hierro recto con el gancho hacia arriba. Quiere decir que si tiene el gancho hacia arriba, lo tengo que poner seguro en la parte inferior de la losa, porque si no el gancho estaría sobresaliendo. ¿Se acuerdan? A ver si podemos volver para atrás. Acá. ¿Se acuerdan que si yo pongo este hierro, por ejemplo, pongo acá arriba el A y el gancho lo pongo hacia arriba, estaría sobresaliendo? Por ejemplo, acá pongo el A acá arriba, ese gancho estaría asomándose por fuera de la losa, ¿verdad? Por lo tanto, ese hierro A iría en este sentido o en este sentido y doblaría de esta forma. Doblaría de esta forma en un extremo y en el otro extremo, o sea, como está acá y como está acá. Bueno, volvemos acá, y entonces, ¿qué me dice? Que en este caso tengo un hierro de diámetro 10 milímetros y me da el largo. Y me dice entonces que el largo de ese hierro, o sea, desde este punto que quiebra hasta este punto que quiebra, tiene 100 centímetros. Tengo que poner uno de este lado, uno de este lado, en este sentido, acompañando el largo o el lado mayor de este hueco, tengo que poner un A de, no alcanzo a ver qué dice, pero supongamos que dice 10 centímetros también, pero en este caso de 150 centímetros, que estaría ubicado en este sector. O sea que repito, que en la losa, además de tener entonces, además de tener los hierros, estos hierros que teníamos de la malla inferior, va a haber que sumarle entre medio de estos hierros, los hierros, esos hierros A que van a contribuir para que ese hueco, cuando se interrumpe, ¿verdad? Como en este caso que les estoy mostrando, por una chimenea, por una bajada de caños, por un ducto de ventilación, se interrumpe, esto es en los casos que es un ducto pequeño en general, ¿verdad? Se interrumpe, yo le tengo que sumar más hierros a estos que están atados y que son los principales, le tengo que sumar más hierros, porque acá el hierro se interrumpe, entonces se pierde la continuidad del esfuerzo que soportaría ese hierro en un sentido y en el otro, y también, ¿verdad?, el esfuerzo del hierro más el hormigón que trabaja en conjunto. Al ser un hueco muy pequeño, ¿verdad?, como en este caso, fíjense que esta viga era de, vuelvo para atrás, disculpen, esta viga son de 22 centímetros, ¿verdad? Después vamos a ver qué significa, pero yo le digo, este ancho son 22, quiere decir que este hueco es más o menos unos, no sé, unos 30 centímetros, ¿verdad? 30 por 30 por 60 por 70 centímetros. Quiere decir que ese es un hueco pequeño, no daría para construir una viga y una viga. Entonces, en lugar de hacer una viga para soportar ese esfuerzo, y apoyar entonces este lado, este lado, este lado de la losa, como en los otros casos, se ponen esos refuerzos. Bien, o sea que cada vez que vean raya punto como eje, ¿verdad? Una línea con raya punto como eje, y vean datos de este tipo, y vean ref o R, ¿verdad? Quiere decir que ahí se suman hierros con la forma que les indique en ese lugar, simplemente dándoles la normalización, la letra, o dibujándoles incluso cómo sería el hierro. Y ustedes el día de mañana también deberían escribir esos datos. Acá volvemos a tener entonces el hueco y seguimos avanzando. En este caso paso a recordarles la nomenclatura, y paso a darles acá las formas normalizadas que tienen los hierros. El A es el primero, es el recto, con el gancho hacia arriba, o sea que va a estar ubicado hacia abajo porque el gancho no salga. El B tiene una parte que va en la parte inferior de la losa, pero luego dobla cuando llega a los apoyos, dobla cuando llega a los apoyos del lado izquierdo y del lado derecho. El C dobla solamente del lado izquierdo, el D del lado derecho. El E es un hierro que tiene el gancho hacia abajo, o sea que en ese caso sabemos que si lo estuviéramos ubicando en el espesor de la losa, estaría en lo que corresponde, ¿verdad?, mezclado o combinado, si tuviera malla superior con la malla superior,
Si no tiene malla superior, estaría en esa parte que ocuparía la malla superior. El F es igual, ¿verdad? Y acá falta un hierro G, que se los voy a mostrar después cuando veamos vigas. Entonces, sabemos las letras ahora, sabemos esta nomenclatura general, sabemos las unidades, y sabemos que cuando veamos estas letras, estamos haciendo referencia a esta forma de hierros, aunque no los tengamos dibujado, como era en el caso del hueco. ¿Hasta dónde? ¿Se acuerdan que habíamos dicho estas distancias? Que esto era 100 y que esto era 45. Que esto era 100 y que esto era 45. Bueno, lo mismo en este caso, que llega hasta el medio de este apoyo, de esta viga, ¿verdad? Que recibe el nombre de 152. Llega hasta el medio de esta viga. Bueno, ¿hasta dónde, verdad? ¿Es hasta este extremo, después que lo doblé, o es hasta este punto? Como les marco acá, es ese largo, ¿verdad? Que yo tengo y que podía marcar cuando me decía largo 100 y largo 150, es hasta este punto, el punto de inflexión en el cual yo voy a tener entonces que se dobla con el gancho, y estas dimensiones que están marcadas acá, vieron que están marcadas, tienen, esto está normalizado, y se corresponde, hay una normalización que va a depender del tipo de diámetro, de acuerdo al diámetro de la varilla, esto, ¿verdad? Estas distancias van a estar relacionadas con el diámetro de la varilla. Puede ser que no tenga gancho, puede ser que tenga patilla, ¿verdad? Patilla se denomina cuando dobla recto. Entonces, nuevamente, el largo, este punto de inflexión, este punto de inflexión, este punto medido hasta aquí a donde quiebra o hasta este extremo, se correspondería hasta este punto, antes de doblar y hacer la patilla. Bueno, ahora, como dato anecdótico, lo que vamos a ver es otro caso, ¿verdad?, de bovedilla, de losa. En este caso no es una losa maciza, es una losa que se denomina con bovedilla, ¿verdad? Que en este caso les muestro bovedillas de cerámica con esta forma, pero podían ser de hormigón, ¿verdad? Podían ser cajones de madera, podían ser de plástico, podían quitarse y después quedar esta forma, el hormigón, ¿verdad? Quedar estos dientes en el hormigón, o lo que se llama, ¿verdad? Que queda muerto porque queda contenido dentro. Y bueno, eso es parte del diseño de albañilería, es parte también del diseño de quien está calculando y diseñando la estructura, o enteramente de uno y de otro. Lo importante acá es cómo se simboliza. El símbolo es similar, lo único que se dan dos líneas, como aparece acá en lugar de una, se dan las distancias entre los hierros que vienen en este sentido, se marcan los hierros que vienen en este sentido, y luego estos dos valores adentro, uno están en centímetros, como siempre, y el 20 va a corresponder a la altura total, o sea, de la cara superior a la cara inferior, y el 5 va a corresponder solamente a este ancho. Quiere decir que este entrepiso, o si fuera una cubierta, un techo, correspondería su altura total a 25 centímetros. Bueno, luego aparecen nervios, NT son nervios, ¿verdad? Transversales, nervios, ¿verdad? Que se dan, que corresponden a los hierros que irían acá y en el otro sentido. Bueno, esto es nada más, y esta sería la forma de indicarlo en este sentido y la forma de indicarlo en el otro sentido. Esto es a modo anecdótico para que ustedes vean otros casos. Esperamos que este teórico les haya sido útil al material que tienen en EVA, y les sugerimos que antes lean el general y que después de leer este tal vez tengan que volver al general, y que luego miren el teórico de Pilar y de Viga. Muchas gracias.